Mis queridas y mis queridos amigos, hay un tema muy importante. Aquí estamos nuevamente, primero que nada, y hay un tema muy importante que necesito yo hablarles en varios videos para que quede bien claro, que quede un poco más entendible y que se pueda recordar. Este tema de la mente egoica es un tema que no se debe soltar, porque es con lo que estamos trabajando. Desde que llegamos a este mundo, es con lo que estamos trabajando día a día. Entonces, hay que estarlo explicando de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes ejemplos, diferentes puntos de vista, para que a todos nos pueda ir cayendo el 20, dándonos cuenta de cómo podemos comprender nuestra vida cotidiana. Voy a hacer alrededor del mismo tema del ego, voy a hacer alrededor de unos 3 o 4 videos. Espero que se me pueda comprender cada vez mejor y que ayude muchísimo. Sin más, vamos a empezar con la explicación del ego. Comúnmente confundimos al ego con la prepotencia o con la soberbia. Pero el ego no tiene nada que ver con eso. El ego es la parte de nosotros que no es real. La esencia de todos nosotros y cada uno de nosotros es el amor. Esa es nuestra esencia. Todos somos pura belleza en esencia. Somos seres grandiosos y magníficos. Esa es nuestra naturaleza esencial. El amor, la conexión, la creatividad, la unión, todos formamos parte de un mismo ser que conocemos con el nombre de Dios. Quisiera, quisiera platicarles un poquito acerca de unas notas que he estado escribiendo para todos ustedes y, y quisiera explicárselas un poquito. Aquí las tengo. Y fíjense cómo pudiéramos explicar lo que es el ego, cómo podemos verlo, identificarlo un poquito, porque realmente el ego es difícil de poder explicarlo con palabras mundanas, con palabras del mundo. Y más difícil se hace explicarlo porque resulta que cada persona, cada uno de nosotros tenemos vidas distintas, situaciones que resolver diferentes. Entonces, es necesario comprender cada uno de nosotros acorde a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar el ego de una manera, digamos que es un poco sencilla. Vamos a hacer una pequeña historia para poder comprender un poco. Un día, fíjense, en uno de los libros de tantos libros que he leído, nos explica claramente cómo es en una pequeña historia el ego y cómo es que nosotros nos separamos de Dios Padre. Y nos dice que un día, vamos a entender que un día, un momento, un instante, una milésima de segundo, una parte de Dios, una parte de Dios decide divertirse, vamos a pensarlo de esta manera, decide divertirse y jugar a ser lo contrario de lo que en realidad es o era, ¿ok? De modo que se multiplicó en lo que vulgarmente, vamos a llamarlo de esta manera, en lo que vulgarmente se conoce como los hijos de Dios, y jugó a ser otros, y jugó a ser otros. Esa parte dividida juega a ser lo contrario de lo que en realidad es, ¿verdad? Y aburrida de estar en el eterno amor de Dios Padre, en su regazo, en su ser de Dios Padre, tener paz y trascendencia, no se le ocurre mejor idea que inventarse un programa contrario
a su esencia, con el poder de experimentar los opuestos. Esa parte de Dios Padre quiso experimentar los opuestos. Bueno, yo ya conozco a Dios Padre, yo ya conozco el ser vivo en Él, quisiera experimentar lo contrario de lo que yo vivo, lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, ¿verdad? Entonces, esa parte dividida quiere jugar a ser lo contrario de lo que en realidad es, ¿verdad? Y está aburrida de estar en ese entorno de paz, de amor, de trascendencia, de tranquilidad, y no se le ocurre otra mejor forma, otra idea que inventarse un programa. Dice así, se inventa esa parte de Dios, un programa que es contrario a la esencia con el que poder experimentar los opuestos. Es lo contrario para poder experimentar los opuestos, ¿verdad? Es un programa coherente, muy coherente, tan coherente como su propia esencia, que es Dios, con coherencia, con cordura, con, con realmente sintiéndolo real, ¿verdad? Pero contrario a ello, a Dios, al amor, a la paz, a la tranquilidad, a todo aquello. Esa parte de Dios quiso experimentarlo, quiere experimentarlo. Y de igual modo, los hijos de Dios Padre deciden negarse a sí mismos e inventarse un mundo ilusorio. Ajá, los hijos de Dios Padre que somos nosotros, decidimos negarnos a sí mismos e inventarnos un mundo ilusorio, un mundo que es lo opuesto a vivir con Dios Padre, donde jugar a ser exactamente lo contrario de lo que en realidad somos. Nos interesa jugar con aquello que es, porque nos atrae, nos sentimos divertidos jugando con aquello que es lo opuesto a donde hemos vivido siempre, ¿verdad? Y de igual modo los hijos de Dios deciden negarse a sí mismos e inventarse un mundo ilusorio donde jugar a ser exactamente lo contrario de lo que en realidad son o que somos. Como Dios es amor, esa parte dividida decide jugar a ser miedo. Esa parte de Dios dividida decide jugar a ser miedo, que somos todos nosotros, decidimos jugar a ser miedo, ¿ok? Ju- Como Dios es paz, esa parte dividida decide jugar a ser sufrimiento y así sucesivamente, ¿verdad? Al fin y al cabo, al principio solo era un juego. Al principio solo era un juego. Allí donde estaba Dios en la paz, allí donde estaba Dios en la paz y el amor más absolutos, el juego parecía divertido. Ahí parecía divertido. Dentro de la eternidad solo duraba un nanosegundo o quizá ni eso, ¿verdad? Es un ejemplo, un nanosegundo, eso duraba, porque en la eternidad el tiempo no existe, eso ya lo sabemos, y todo es una superposición del instante presente. De modo que parecía divertido, esa parte de Dios pensaba, parece divertido inventarme inventarme un ego que era una programación contraria a la real. Es una programación contraria a la real, a la que es real, ¿verdad? La real se basaba en el amor, el ego se basaba en el miedo, ¿ok? De modo que inventarse un ego para percibirse como separado o separada sonaba muy divertido. Era como inventarse una ilusión donde jugar a estar separados y tener miedo unos de otros, donde los egos se pudieran atacar. Ajá. Toda esta historia, así se pensó,
seguimos con el siguiente.